Buenos días a todos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Jueces capítulo 4. Jueces capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros herrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió llamar a Barat, hijo de Abinoam, de Sedes de Nectalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová tu Dios de Israel, diciendo: Ve, junta gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré a ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros, con su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora se fue con Barat a Sedes. Y juntó Barat a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Eber Seneo, de los hijos de Obat, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saín, que está junto a Sedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas que Barat, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunido Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo con el que estaba, desde Aroset Goín hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barat: Levántate, porque en este día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos, ¿no ha salido Jehová delante de ti? Y Barat descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara y a todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barat. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie, mas Barat siguió los carros en el ejército hasta Aroset Goín, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Seneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber Seneo. Y saliendo Jael a recibirle a Sísara, le dijo: Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: Te ruego que me des a beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio a beber, y luego volvió a cubrir. Y él le dijo: Estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿Hay alguno aquí?, tú le responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente, y le metió la estaca por las sienes, y clavándola en la tierra, pues estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Siguiendo Barat a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: Ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara ya se ha muerto con la estaca por la sien.
Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Podemos sentarnos. Hermanos, creo que al leer las Escrituras, al leer el libro de Jueces en particular, y es un tema que vamos a estar repitiendo, nos damos cuenta de que hay algo que Dios nunca deja de hacer. Y lo hace una vez y lo vuelve a hacer otra vez de una manera inesperada. ¿Qué es lo que Dios hace? Nos asombra, nos sorprende, nos impresiona. Hermanos, Dios le da giros inesperados a la historia de este mundo. Y cuando pensamos que las cosas no pueden cambiar, que no hay manera de que el pueblo de Dios logre triunfar en una situación, cuando parece que todas las esperanzas humanas, carnales, han desfallecido, de pronto Dios vuelve a asombrarnos. Y eso es lo que vemos en este pasaje. Hermanos, el capítulo 4 comienza repitiendo la trama constante que vamos a tener en el libro de Jueces. ¿En qué consiste esa trama? En primer lugar, el pueblo desobedece. Vean el versículo 1, por favor. Después de la muerte de Ahod, el que había sido levantado por juez, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y el libro de Jueces va a continuar así, va a morir otro juez y va a pasar lo mismo, el pueblo se va a volver a apartar. Pero ¿qué es lo que pasa? Segundo lugar, versículo 2. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara. Versículo 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces, en primer lugar, la constante que vamos a estar repitiendo es: Israel hace lo malo ante los ojos de Dios. En segundo lugar, Dios trae disciplina para con su pueblo. ¿Y qué es lo que hace? Les levanta un enemigo, trae sufrimiento providencial, trae aflicción. ¿Y qué es lo que hace el pueblo entonces? Clama. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios después? Cuando el pueblo clama, va a levantar otro juez para gobernar al pueblo. Y vamos a seguir en el libro de Jueces viendo ese mismo ciclo. Pero quiero que piensen, hermanos, que Dios libra a su pueblo de una manera asombrosa. Piensen en esas ironías, podemos decir, en la forma en que Dios levanta a estos hombres que son pequeños, que demuestran una fe pequeña, pero sin embargo demuestran fe y tienen grandes triunfos. Habíamos visto a ese hombre Ahod, el juez que traspasó a un rey con una daga. Era un hombre zurdo, y hermanos, los hombres zurdos son presentados en las Escrituras como algo no muy positivo. De hecho, no sé si sabían, las personas que son zurdas tienen más probabilidades de morir. Y es que las cosas en este mundo no están hechos para los zurdos, pero se esconde una daga de 2 codos en el lado derecho. Seguramente no lo revisaron bien, pensaron que era diestro y podía sacar un arma de aquí, pero la traía del otro lado. Se acerca este rey y lo atraviesa, y la daga entra. Un arma inusual con un hombre que sería el menos esperado. Y si no, piensen también en Samgar. Nos dice el capítulo 3, versículo 31. ¿Cuál fue la hazaña que él hizo? Mató a 600 hombres. ¡Wow! ¿Con qué?
con una aguijada de bueyes, con el arma más inesperada. ¿Y qué es lo que tenemos ahora en el capítulo 4? Una mujer derrotando al capitán de un ejército que había oprimido a Israel. ¿Con qué cosa, hermanos? Con un mazo y una estaca. La mano de una mujer, un mazo y una estaca. Pero piensen ahora, hermanos, en los actores que aparecen en esta escena. Tenemos a Débora en primer lugar, versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Lo primero que tenemos también es una escena inusual. Está gobernando al pueblo una mujer. Y creo, hermanos, que lo que eso va a reflejar y la intención por la cual enfatiza o recalca el autor inspirado que se trataba de una mujer. Lo repite 2 veces. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer. Ok, me queda claro, es una mujer. Débora, Débora profetiza. Y otra vez se vuelve a repetir, mujer de Lapidot. ¿Y el esposo dónde está? ¿Quién sabe? No aparece en la escena. Aparece esta mujer. Y creo que la idea es que había un problema con los hombres en aquel tiempo. Un problema que se va a evidenciar en la actitud de Barak. Porque ¿qué es lo que va a decir Barak? Le dice, el Señor te está llamando, tú vas a triunfar. Tienes que salir y pelear ahora con ese ejército que tiene sus carros errados. Pero ¿qué le dice Barak? Versículo 8. Si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Ahora, necesitamos ser equilibrados al pensar en Barak, porque Hebreos capítulo 11 nos dice que él fue uno de esos hombres que demostró esa clase de fe. Yo creo que se va a ver después, hermanos, en el capítulo, cómo Barak demuestra esa fe. Sale a pelear y empieza a perseguir a Sísara. Pero por lo que tenemos hasta este punto en la narración, parece evidente que había un problema con los hombres de ese tiempo. Y esa es la razón por la que Dios quiso levantar a esta mujer como un juicio y al mismo tiempo para avergonzar a esa generación. El tercer personaje que tenemos aquí es el capitán Sísara. Nos dice el versículo 7 que era capitán del ejército de Jabín. Y habíamos visto en el versículo 3 que estos hombres habían oprimido con crueldad a los hijos de Israel. Después tenemos a Jael, que es la mujer de Eber-Seneo, se nos va a decir en el versículo 17. Y tenemos, hermanos, en el pasaje al protagonista, al director de la escena, al que va a traer el triunfo. ¿Quién es? Dios. Débora dice que va a ser Dios el que va a entregar al enemigo en manos de una mujer. La gloria de la jornada no iba a ser para Barak, iba a ser para una mujer. Y se nos repite en el pasaje varias veces que es el Señor el que quebranta al ejército, que es el Señor. Vean cómo termina el versículo 23. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. La victoria es de Dios utilizando a sus instrumentos humanos. Pero vamos a ver la historia ahora, hermanos. Dios levanta a Débora, esta llama a Barak en primer lugar. Barak demuestra esta cobardía y dice, voy a ir, pero solamente si vas conmigo. Hermanos, cuando la palabra de Débora era muy clara, y él tenía que haberla recibido y decir, sí, en este momento voy. Si eso es lo que el Señor dice, yo confío en su palabra. Después, Débora le dice que lo va a acompañar. Versículo 9. Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y en el versículo 10 se nos dice, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él.
Y esta es la parte en la que deberíamos emocionarnos en la historia y decir, aquí viene la batalla. Hay 10,000 hombres, está Barak, está Débora con esa palabra profética. Y de repente, hermanos, curiosamente, el versículo 11 parece interrumpir toda la historia. Y Eber-Seneo, de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, se había apartado de los eneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. ¿Por qué? ¿Por qué de repente se interrumpe el flujo de la historia cuando esperaríamos ver esa batalla? Porque el narrador, hermanos, nos está dando una pista de quién va a ser, de dónde va a salir la mujer que va a traer la victoria para Israel. Va a salir de la casa de Eber-Seneo. Tenemos una pista aquí. Sísara sale a presentar la batalla en el versículo 12. Le llegan las noticias, reúne a sus carros, versículo 13, y entonces salen a pelear. El pasaje nos dice que Dios lo quebrantó a él y a todo su ejército, versículo 15. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército. Por cierto, el lugar en el que estaban era el arroyo de Sisón. Y en el capítulo 5, hermanos, versículo 21, se va a decir más de lo que pasó en ese momento. Vean por favor, dice, los barrió el torrente de Sisón. O sea, Dios los llevó providencialmente a ese lugar, atrajo al ejército enemigo y en un momento, según nos va a decir el capítulo 5, ¡fum!, vino la corriente de agua, como en el Éxodo, para arrastrar a este ejército. Este poderoso general huye a pie, nos dice el versículo 17, cuando ve que está derrotado, se nos dice, huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber-Seneo. ¡Qué casualidad! Pero ya se nos había dicho en el versículo 11, se nos había preparado para esta escena. Casualmente sale corriendo y encuentra la casa de esta mujer. Ella lo recibe, le muestra hospitalidad, le dice, ven, Señor mío, no temas, aquí vas a estar seguro. Lo cubre. Él le dice que tiene sed, le da leche y le dice que no tema. Pero cuando estaba dormido en un sueño pesado por haber tenido que huir de la batalla, ¡pum! Imaginen esa escena, hermanos, la violencia de esa mujer para colocar una estaca, que eran las estacas con las que se ponían las tiendas, para aferrarlas en la tierra, hermanos. Y después con un mazo, por cierto, en el Próximo Oriente Antiguo, las mujeres eran las que colocaban las estacas de las tiendas. Entonces seguramente tendría un brazo grueso. ¡Pum! Y lo atravesó. Y alguien puede decir, hermano, pero ¿cómo podemos predicar de eso los domingos? ¿Qué tiene que ver esa historia con nosotros? ¿Qué le voy a decir a mis hijos cuando llegue ese pasaje y vean que esta mujer lo atravesó por las sienes? ¿Ok? ¿Qué nos enseña este pasaje, hermanos? Dios utiliza lo vil y menospreciado. Dios utiliza aquello que no es para deshacer lo que es. Hermanos, una mujer con un mazo y una estaca derrotó a un poderoso general. ¿Y de qué se trata eso? La victoria que Dios trae. Una mujer hirió a un cananita en la cabeza. Y ese tema de la cabeza es importante, hermanos. ¿Por qué? Génesis 3:15. Dios iba a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿Y qué le dice Dios a la serpiente? Que de la simiente de la mujer iba a venir alguien que iba a aplastar, ¿qué parte? La cabeza de la serpiente. Entonces, esta herida en la cabeza debería remontarnos a la promesa en Génesis 3:15,
para recordarnos que Dios va a traer la victoria al final. Jueces, hermanos, una de las funciones de este libro es recordarnos que aunque el pueblo se hubiera mantenido en pecado una y otra vez, al final Dios iba a traer un triunfo definitivo. Este hombre, Sísara, simboliza la simiente de la serpiente. Él viene de esa descendencia. De hecho, hermanos, se nos dice que el rey del cual era su general era de Canaán, de la misma tierra que Israel debía conquistar. Dios trajo el triunfo entonces de una manera asombrosa, y esto nos traslada al día en que el Hijo, la simiente prometida, aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Cómo, hermanos? De una manera inusual. ¿Cuál fue el arma de Cristo, si queremos verlo así? Una cruz. El triunfo por medio del sufrimiento. ¿Quién esperaría que el príncipe de este mundo, el que había traído desorden, caos y destrucción, fuera destruido por la muerte del bendito Hijo de Dios? Pero, hermanos, Dios nos muestra así su sabiduría, y Dios nos muestra que toda la gloria al final de la jornada y al final de nuestra vida cristiana es para Él y solo para Él. Adoremos en esta mañana entonces pensando en la sabiduría de nuestro Dios, en su poder, y cuando pensemos, hermanos, que no hay nada que hacer, que no podemos hacer nada en contra de nuestros adversarios, que la iglesia alrededor del mundo está siendo perseguida, debemos decir, sí, es una realidad, pero confiar. Dios traerá el triunfo y se va a ver de una manera tan inesperada, de una manera tan gloriosa, que todo el mundo va a quedar asombrado por nuestro Dios. Amén, hermanos.